Hola a todos. Habréis escuchado estos días dos cosas, ¿no? La primera es que no se pueden bajar los impuestos porque hay un enorme déficit y por lo tanto eso sería malo para las arcas públicas. Y segundo, que bajar los impuestos es malo porque aumentaría la inflación. Vamos a desmontar ambos mitos. Primero, la idea de que el déficit estructural se reduce aumentando impuestos es en sí misma una falacia. La realidad es que el déficit estructural, que es aquel que se genera crezcas o no crezcas, que en España es de unos 50.000 millones anuales, ese déficit se genera ¿por qué? Porque aunque los ingresos fiscales sean récord, el gasto es mucho mayor. Por supuesto, te dirán, hombre, pero si es que el gasto es para sanidad y educación. Un momento. La AIREF ha identificado más de 14.000 millones de euros de subvenciones perdidas que se van a cosas que están completamente sin fiscalizar y sin justificar. Adicionalmente, si vamos a los presupuestos, hay más de 70.000 millones de euros en gastos de asuntos económicos generales, etc. Hay una enorme cantidad de dinero en los presupuestos que se puede racionalizar y que se debe racionalizar. El análisis más somero de los presupuestos nos muestra que, según el Instituto de Estudios Económicos, en España hay alrededor de 60.000 millones anuales de ineficiencia en el gasto público. 60.000 millones anuales es mucho dinero, es más que el déficit estructural y además es una enorme losa sobre el sector privado. La idea adicional de que aumentar o mantener los impuestos es la única manera de llevar a cabo la consolidación fiscal está más que desmontada por la realidad. ¿Por qué? Porque está demostrado que cuando suben los ingresos fiscales, como estamos viviendo en España y en otros países, ¿qué es lo que ocurre? Que se gasta mucho más. Y cuando llega la recesión, también se gasta mucho más. Es decir, el aspecto más ridículo de la idea de la consolidación fiscal vía ingresos es que el Estado siempre mantiene su voracidad recaudatoria, crezcas o no crezcas. Porque cuando hay recesión te dicen es el momento de gastar, no el momento de ahorrar, y cuando hay crecimiento te dicen es el momento de gastar porque siempre hay una excusa. La realidad es que hay una enorme cantidad de gasto inútil, innecesario, duplicidades, que se pueden mejorar en eficiencia y que se deben mejorar en eficiencia. Y además, ¿por qué? Porque la administración es priorizar y administrar con los ingresos que se tienen. Los ingresos fiscales y la fiscalidad no se fijan en base a lo que se quiera recaudar o a lo que se gaste, sino a la capacidad económica y a la capacidad de la economía real. Es decir, en un país de enormes desequilibrios, que tiene muchísimo más paro, más del doble que la media de nuestro entorno, que tiene economía sumergida mayor y que tiene empresas mucho más pequeñas, la falacia de que recaudamos menos que nuestros comparables se desmonta rápidamente. No es que recaudemos menos porque los impuestos sean bajos, es que recaudamos un poco menos con impuestos altísimos porque tenemos mucho más paro, mucho más economía sumergida y empresas mucho más pequeñas. Es decir, que el hachazo fiscal a los que contribuyen es muy alto. Por eso el esfuerzo fiscal en España es de los más altos de nuestro entorno. Muy importante, por lo tanto, también entrar en ese debate falaz en el que nos dicen que bajar impuestos aumentaría la inflación. Vamos a ver, lo que aumenta la inflación es que el gobierno aumente masivamente su gasto público y que ese gasto público
financiado con deuda se monetice, es decir, entran muchísimas más unidades de moneda nuevamente creadas en el sistema y por lo tanto la inflación aumenta. Es mucho más inflacionario el gasto público que reducir impuestos. ¿Por qué? Porque reducir impuestos no aumenta la cantidad de dinero, es la misma cantidad de dinero, solo que en el bolsillo de las personas que lo ganan. No hay un efecto multiplicador, un efecto adicional de aumento de la cantidad de dinero. Además, si el gobierno te dice que bajar los impuestos es malo porque aumenta la inflación, entonces, ¿cómo es que anuncia enormes partidas de gasto que aumentan la inflación? ¿Veis? No tiene absolutamente ningún sentido. Y además anuncia enormes partidas de gasto que se financian con deuda, cuya esa deuda se financia y se monetiza vía el Banco Central Europeo. Entonces, ¿qué es lo que debemos tener en cuenta? Primero, el aumento de los desequilibrios estructurales de la economía española viene fundamentalmente de estar constantemente aumentando el gasto corriente en épocas de crecimiento y en épocas de recesión y generando un déficit estructural, aquel que se genera crezcas o no crezcas, que es cada vez mayor, no menor. Segundo, el problema de aprovechar las épocas en las que los ingresos fiscales suben para aumentar todavía más el gasto empeora las cuentas públicas y además pone en riesgo los salarios de los funcionarios y las pensiones, aumentando masivamente los desequilibrios con gasto corriente inútil, duplicidades, asesores, el gobierno más caro de la historia, etcétera, etcétera, etcétera. Finalmente, aumentar el gasto público masivamente en periodo de expansión monetaria y aumentarlo vía un aumento brutal del endeudamiento es muy inflacionario y eso es lo que nos ha llevado a tener una inflación muy superior a la de la media de la Unión Europea, tanto la inflación subyacente, un 17% superior a la media de la Unión Europea, como la inflación total. Consumir muchas más unidades de recursos monetarios, de reservas monetarias. Pero, además, bajar los impuestos no es inflacionario porque, uno, no supone un aumento de unidades monetarias, son la misma cantidad de dinero solamente que en el bolsillo de los que lo ganan, solamente generaría enorme inflación si se utilizase para endeudarse masivamente, cosa que no es el caso y no ocurre porque además un porcentaje de esa reducción de impuestos irá a reducir la dificultad que tienen los ciudadanos, es decir, a ahorrar un poquito. Por lo tanto, es muy importante dejar de caer en esa falacia estatista, confiscatoria y extractiva que dice que en toda época el gobierno tiene que gastar mucho más y que en toda época el contribuyente tiene que sufrir mucho más. Es completamente equivocado. La economía no debe tener al sector privado al servicio del sector público, sino al revés. El sector público no está para exigir al sector privado cualquier ingreso adicional para cualquier gasto que quiera tener, sino para administrar y priorizar. Y tercero, los impuestos no se fijan en base a lo que quieres recaudar, sino en base a lo que la realidad de la economía puede aceptar, que es lo que tenemos que valorar. Y en una economía de pequeñísimas empresas, en una economía con enorme paro y con un problema de economía sumergida como el que tiene España, subir los impuestos solamente empeora los tres factores. Por lo tanto, dejemos de caer en las falacias del estatismo extractivo y confiscatorio.